Nacional. Sin embargo, aun cuando se estén entregando apoyos a adultos mayores y algunos sectores desprotegidos, lo que viene hacia adelante luego del COVID-19 es un periodo de recesión. No nada más en México, sino a nivel mundial. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación una vez que superemos la crisis por coronavirus? Que la vamos a superar, por supuesto. Tengo en la línea telefónica a José Luis de la Cruz. Él está vía Skype, lo vamos a ver en unos instantes más. Él es director general de Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el Heraldo. Estimado José Luis de la Cruz, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, el gusto es para mí. Ya se empieza a hablar de los efectos de recesión a nivel mundial por el coronavirus. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos en nuestras manos, sobre todo cuando se habla de que la crisis o esta recesión podría ser más intensa que del año 2008-2009? Bueno, yo creo que lo primero que habrá que plantearse es qué México queremos ver una vez que, como muy bien dices, comience el proceso de reactivación económica y pasemos esta etapa de crisis de salud. ¿Por qué? Ahorita lo que estamos observando es la necesidad que va a tener el gobierno de México de tener los recursos suficientes para poder aplicar programas sociales que está anunciando. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo primero que tendría que estarse generando es ya un acuerdo nacional de acercamiento entre el sector público y el sector privado, porque el mayor riesgo que estamos corriendo es de que esto llegue al desempleo. Es decir, que las afectaciones que estamos viendo en la parte bursátil, en la caída del precio del petróleo, en algunas manufacturas, por ejemplo, en el sector industrial, se traduzcan en menor generación de empleo o hasta en desocupación. Y ese acuerdo me parece que es fundamental para garantizar que los recursos del sector público y los del sector privado, así como los de la banca de desarrollo, vayan en el mismo sentido que es la reactivación productiva del país. Ahora bien, México, ¿cómo se encuentra o cuál es el nivel de blindaje de un país como México si tomamos en cuenta que estos efectos de recesión van a tirar todas las ganancias de países como Estados Unidos, países del primer mundo? ¿Cómo le puede ir a un país como México después de este periodo? José Luis de la Cruz. Bueno, mi punto de vista es de que México llegó con una economía enferma a esta situación. El año pasado el país tuvo un retroceso de menos 0,14%, pero en el sector industrial llevamos 16 meses de tasas negativas, con finanzas públicas precarias. Entonces, en ese sentido, México me parece que no llega con la salud económica que debería y, por lo tanto, las afectaciones en la parte financiera y en los ingresos petroleros restringen la capacidad del gobierno de poder actuar. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que por ello es más pertinente que nunca el contar con programas de reactivación industrial, porque en las manufacturas es en donde se está viendo el primer golpe, el sector automotriz, equipo eléctrico, electrónico, en algunos textiles ya se siente, y ahí es en donde, junto con la construcción, se debe de generar un programa de reactivación mucho más ambicioso de lo que hasta el momento se ha planteado. Ahora, si tomamos en cuenta este nivel de reto para el gobierno de México, ¿esto habrá de marcar el resto de la administración de Andrés Manuel López Obrador o podrán salir adelante y quedará como una mera anécdota? ¿Cómo lo ve usted, José Luis de la Cruz? Yo creo que esto es un cambio estructural muy importante, es decir, el presupuesto, las estrategias que el gobierno había realizado para el 2019 y para este el 2020, evidentemente no contemplaban esta situación. De hecho, habían de alguna forma subestimado la desaceleración industrial que ya existía previamente al coronavirus. Entonces, en ese sentido, sí me parece que el propio gobierno de México tendría que darse un tiempo y la oportunidad de reflexionar de qué tan pertinentes son algunas de las estrategias y algunos de los proyectos que tiene, porque desde mi punto de vista sí habrá un cambio estructural que va a marcar no solo a la administración, va a marcar el rumbo del país los siguientes 10 años. Hay algunos que nos preocupa que este año 2020 se tenga que ir a un recorte presupuestal, mover la ley de ingresos, el presupuesto de egresos ya aprobado, debido al bajísimo precio del petróleo. ¿Cómo lo ve José Luis de la Cruz? Yo creo que eso va a ser algo que lamentablemente va a acabar ocurriendo, porque el precio del petróleo, que básicamente está rondando ahorita los 15, $16 por barril, está muy lejos de los 49 presupuestados. Los seguros, las coberturas que se contrataron, además de no ser por el 100% de la producción
ni de la plataforma de exportación, pues se van a acabar cobrando esos seguros hasta el final del año. Y seguramente vendrá una baja en la recaudación de impuestos sobre la renta y de IVA. Entonces, sí hay, me parece, una posibilidad de que se hagan ajustes al presupuesto, ajustes al superávit que el gobierno buscaba lograr, y esas modificaciones tarde que temprano pues se van a ir dando. José Luis de la Cruz, yo agradezco mucho estos minutos de análisis para el auditorio del Heraldo Noticias. Muchas gracias y estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Gracias, José Luis. Gracias por la invitación. Que le vaya muy bien, hasta luego. Lo que plantea José Luis de la Cruz es muy importante, tomar las acciones necesarias para evitar un fenómeno de pérdida de empleos. ¿De qué manera las empresas pueden mantener una planta laboral sin caer en un problema de recesión dentro de las propias empresas?